Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a mirar en el Evangelio de Lucas, primero un versículo en Lucas, no, varios versículos, perdón, un texto en Lucas 2, del 46 al 52. Lucas 2, 46 al 52. Dice así la palabra de Dios. A ver si lo encuentro, que no veo. He dicho del 46. Sí. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y ahora vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 30. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cuídate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque siempre encontramos en tu palabra cosas con las que fortalecernos, con las que tomar un impulso nuevo en nuestra vida, tanto espiritual como natural.
pedimos que tú nos bendigas en esta semana que comenzamos, que tú pongas sobre nosotros tu Espíritu Santo para que podamos afrontar cualquier circunstancia que se nos presente con tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Como veis, sí, porque hay algunos que dicen que Jesús se fue por ahí a un país de Asia y allí aprendió la doctrina que trajo. Pero vemos que no es así. Jesús creció en Nazaret, vivió en Nazaret y cohabitó con los habitantes de Nazaret. Nazaret más o menos he estado investigando, la verdad es que no lo saben. La mayoría dan un dato más o menos acertado, supongo, de que sería una ciudad, aquí la llaman ciudad, yo diría un pueblecito de alrededor de 1.500, 2.000 habitantes, calculan. Pero es un cálculo que lo hacen sin ninguna base exacta. ¿Cuántos de vosotros vivís o habéis nacido en un pueblo más o menos de esa densidad de población? Ninguno, ¿eh? Habéis nacido. Mira, por allí Inés y Tina me dicen, no, Palmira, el tuyo tiene más habitantes. Sí, bueno, pues entonces rectifico. Yo sé que ahora es más grande, pero normalmente en este tipo de poblaciones se conoce todo el mundo. Sobre todo y principalmente porque Jesús era hijo de José, que era carpintero. Y normalmente, todos los hijos aprendían el oficio de su padre. No era una regla exacta, pero la mayoría, aunque luego se dedicaran a otra cosa. Y Jesús seguramente estaría, con toda probabilidad, en la carpintería de su padre, colaborando con él, aprendiendo el oficio. Porque todos los israelitas tenían que tener un oficio. Pablo construía tiendas y de hecho, en alguna ocasión, esa habilidad suya, esa profesión, ese oficio, sirvió para mantener a su equipo. No solamente a él, sino a su equipo. Y otros eran de otro tipo. Bueno, sabemos que Mateo era cobrador de impuestos. Ese era un oficio no muy bien visto. Pero en el caso de Jesús, con una gran probabilidad, él estaría tratando con la gente. En aquella sociedad rural, pues había carretas, había utensilios de madera que los hacía el carpintero. Y entonces se lo encargaban. Lo que quiero decir es que cuando aquí dice es el hijo de José, en Mateo y en Marcos dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿No es María su madre? ¿No están con nosotros sus hermanos fulanos? 4 hermanos y sus hermanas, las hermanas no las nombra. Pero se ve que era una familia grande. ¿Cómo sabe estas cosas? ¿De dónde le viene a esta sabiduría? Es decir, reafirma más la situación de que él tenía el oficio de su padre y que, en teoría, no debería saber como cualquier rabino, porque no estaba en la condición de aprender
más que lo que pudiera aprender en la sinagoga el día de reposo y lo que le enseñaran sus padres. ¿De dónde le viene a esta sabiduría? Y aquí se maravillaron de las palabras de gracia. Pero fíjate lo que nos dice en el anterior texto del capítulo 2. El niño crecía en estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. No se habían dado cuenta. Algunos le conocían solamente como el hijo del carpintero, el hijo de José. Y no sabemos más de ese lapsus de la vida de Jesús. Sabemos que nació en Belén, sabemos que estuvo un tiempo en Egipto, sabemos que volviendo de Egipto habitó en Nazaret y sabemos que de Nazaret salió a su ministerio público. Pero ese lapsus de tiempo Dios lo ha escondido. Y aunque te digan lo que te digan, no hagas caso. No se sabe nada. Porque lo que no está escrito en la Biblia son especulaciones. Algunos dicen que hacía que los juguetes cobraran vida. Yo lo he escuchado. ¿Para qué? ¿Para decir aquí estoy yo? No. Fíjate, cuando estaba con 12 años, estaba hablando con los intérpretes de la ley, con los grandes, con los que sabían, hasta el punto de que le tenían en un círculo y él en medio, y estaban asombrados de lo que él decía, de sus preguntas y de sus respuestas. Asombrados. Esos son los grandes. Estos no eran los grandes. Tenían una sinagoga, seguramente pequeña, y habría algún responsable. Sabemos que había uno, porque se lo entregó al principal de la sinagoga. Pero no sabemos. Toda la vida estos años, Dios los ha ocultado. Y es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Porque quizá empezaríamos a especular, mira, ya sin saberlo, la gente se inventa cosas. Cuanto más si tuviéramos algún dato. Pero fíjate lo que hace. Entra en la sinagoga y se levanta a leer y encuentra lo que está escrito en Isaías 61. Isaías no lo escribió por él. Cuando dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, evidentemente Isaías estaba el Espíritu Santo sobre él, pero esas palabras que él escribió no eran para él, eran para el Mesías, eran para Cristo. Estaban destinadas a Cristo. Y Cristo dejó una cosa importante sin decir del texto de Isaías. Termina a predicar el año agradable del Señor, pero ese versículo sigue diciendo el año de la venganza del Dios nuestro. No era ese tiempo. El tiempo era el año agradable, sigue siendo el año agradable del Señor. Pero cuando venga Jesús, en Isaías se emplea la palabra venganza traducida al castellano, cuando venga Jesús será el año de ajustar cuentas. Ahora es el año agradable, es el año de salvación. Cuando digo año es la época, el tiempo de salvación. Pero vendrá un día en que Jesús, todo el mundo lo verá, y ese será el año de ajustar cuentas.
el año en el cual se ha pasado el tiempo de gracia y ahora viene el tiempo de abrir los libros y a cada uno dar lo que le corresponde. Qué triste. Personas que a veces encontramos en nuestra vida y dices, qué buena gente es este. Y a algunos he oído decir, le falta algo, le falta creer en Cristo, pues le falta lo importante. Le falta lo trascendente, le falta lo absolutamente necesario para poder mirar a Dios cara a cara. Porque sin ese requisito ni siquiera puedes levantar la vista delante de Dios. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Pero el problema viene cuando alguien dice, pero oye, ¿no es este el hijo de José? ¿No están con nosotros sus hermanos, sus hermanas? ¿No lo conoces? ¿No te acuerdas si es este? Y el otro dice, sí, este es. Todos nos conocemos aquí. Este es el hijo de José. Por eso Jesús dice, me diréis que yo me cure a mí mismo. Médico, cúrate a ti mismo. De las cosas que has hecho en Capernaum, hazlas aquí. Pero mirad, a Dios nunca se le puede forzar a hacer algo. Pero sobre todo, en plan de a ver si eres capaz de hacerlo aquí. Esa era la idea. Muéstranos lo que has hecho fuera. En otro lugar dice que Jesús no puede hacer nada más que algunos, en las versiones de Mateo y de Marcos, algunos milagros poniendo las manos en la gente, y dice que él se maravillaba de la incredulidad de ellos, de la falta de fe, de no darse cuenta de lo que tenían delante de ellos. Por eso Jesús dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y esto es verdad. Qué difícil es predicar a la familia y que te hagan caso. Predicarle se puede hacer, lo hacemos, pero es difícil que te hagan caso. Yo de mi familia solo conseguí una persona y después de mucho tiempo, de mucha oración y de mucha paciencia, que era mi madre. Al final la bautizamos aquí y está con Cristo, pero nos costó mucho. Pero te digo algo para animarte. No te desesperes y no te desanimes porque no tengas respuestas en tu familia. Sigue, porque quizá Dios está dando oportunidades a través de ti. Y si tú no lo haces, nadie lo hará. Quizás sí, pero quizás no. Eres tú el responsable de llevar el Evangelio a los que te rodean. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que todos los nuestros creyeran en Jesús. Pero la triste realidad es que uno no es profeta en su tierra, ¿sabes? Porque te están viendo, están viviendo a tu lado, te conocen. Jesús era el hombre perfecto, pero tú y yo, salvo que tú me digas lo contrario, que creo que no, de perfectos no tenemos nada. Somos perfectos en Cristo para Dios, pero tenemos que reconocer que cada día nos tenemos que arrepentir de cosas. Pero gracias a Dios que en Él tenemos el perdón.
ningún profeta es acepto en su tierra. Y pone dos ejemplos. Pone dos ejemplos que a ellos le dolieron mucho. ¿Sabes por qué? Porque los ejemplos que puso eran únicos y hechos a unas personas singulares. A una viuda, Elías, el gran profeta Elías, que tuvo que estar alimentado por una viuda que le daba de comer. Él hizo posible que la cosa funcionara, pero era una viuda extranjera. Era de Sarepta, de Sidón. Era alguien que no era de la casta, vamos a decir, de Israel. No era israelita. Una mujer que estaba en una situación precaria y que, como muchas en Israel, porque había una gran sequía, porque Elías dijo, no lloverá hasta que no lo diga yo. Menos mal que lo dijo a los 3 años y medio, que si no, no había llovido hasta... Bueno, como Elías no ha muerto, que se lo llevó el Señor, pues imagínate. Pero no llovió en 3 años y medio. Y esta mujer fue elegida para que el profeta pudiera subsistir. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Salón, una extranjera. Esto ya, las cosas estaban chirriando allí. ¿Qué estás queriendo decirnos? Que tú no eres profeta entre nosotros y que nosotros somos menos que una extranjera. Pero luego habla del sucesor de Elías. ¿Sabéis que Eliseo estuvo sirviendo a Elías? Y cuando Elías fue arrebatado, Eliseo tomó su lugar. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Muchos. Pero solo uno de ellos, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Aquí lo dice, Naamán el sirio. Y conocéis la historia. Conocéis la historia de un hombre. Naamán era un general del rey. Un general que era el que entraba en el templo y el rey apoyaba su mano en su brazo, que era el mayor honor que podía hacerle. Le quería mucho el rey de Siria. Siria era entonces una potencia y le manda al rey de Israel diciendo, oye, mira, te mando a este hombre que es muy querido por mí porque está leproso, es leproso. ¿Por qué había ido? Porque una muchacha de Israel que estaba sirviendo se lo dijo. Hay un profeta en mi tierra, en Israel, que sana a la gente. Y entonces Naamán fue con un montón de regalos, con un séquito, y se presenta ante el rey de Israel. Y dice el rey de Israel, este lo que quiere es encontrar un propósito para invadir nuestra tierra. Quiere encontrar un motivo factible, un motivo lógico, porque claro, me dice que le sane. Y yo tengo poder para sanar. Pero entonces Eliseo dice, tráelo para acá. Y entonces acude Naamán a Eliseo y Eliseo le dice, sumérgete 7 veces en el Jordán y serás limpio. Naamán se puso histérico. ¿Qué dice este
desarrapado. Que yo me sumerja en ese río. No hay ríos en Siria mejores que este para sumergirme. Y se iba, enfadado. Pero los que le acompañaron le dijeron, Señor, si es una cosa muy sencilla, ¿qué trabajo te cuesta sumergirte en el Jordán? No hay ningún problema. Y entonces le hizo caso y salió limpio, pero limpio como un niño pequeño, suavecito y todo, limpio. Y esto fue tremendo para Naamán, porque llegó, se dio cuenta de lo que le había pasado. Estos no se daban cuenta, los paisanos de Jesús, aunque él no nació en Nazaret, nació en Belén. Pero esto es imposible humanamente. Yo me quiero llevar tierra de aquí para edificar un altar al Dios de Israel. Y le quería dar regalos a Eliseo. Y Eliseo no quiso tomarlos. No quiso. Y le dijo, yo me voy a hacer un altar y a partir de ahora el Señor será mi Dios. El Dios de Israel será mi Dios. La única cosa, cuando tenga que pasar con el rey apoyado mi mano en su brazo, que no me lo tenga Dios en cuenta. Es mi trabajo. Pero fíjate, otro extranjero, una viuda extranjera, una viuda pobre, un hombre rico, un militar considerado, un hombre muy querido en su país, que también recibe la sanidad, en este caso, de parte de Dios. Qué curioso. Seguramente tú dirás, bueno, es que estos eran muy... Hacer lo que hizo tanto la viuda como Naamán eran muy poderosos. ¿Sabes una cosa? Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo algo tremendo. Yo quiero que lo pienses. Dice, cuando yo envíe el Espíritu Santo, vosotros haréis cosas más grandes. Porque él hacía cosas enormes, no grandes, enormes. Resucitar. Una viuda que va con su hijo llorando, que es el único hijo que le queda, que no conoce a Jesús, que Jesús no la conoce a ella. Y lo ve Jesús y se compadece y sin decir nada se acerca al hombre que va muerto, que está muerto el cadáver, y le dice, a ti te digo, joven, levántate. Y se lo dio a su madre. Gloria a Dios. Ese tipo de cosas que nos resultan tan sorprendentes. Pero la palabra de Jesús fue, vosotros haréis. Y cuando llegó Pentecostés, se hacían cosas que estaban fuera de lógica. La gente hablaba. El otro día escuché un testimonio que me pareció extraordinario en televisión. No sé si lo visteis, el testimonio de el Puma, que le llaman. El nombre es José Luis Rodríguez el Puma. Bueno, un testimonio de quilates, porque no sé si os disteis cuenta que el entrevistador quería cambiar el tercio, porque él daba testimonio de Jesús, pero el Puma volvía a lo suyo y entre otras cosas dijo, estaba hecho polvo y de repente empecé a hablar en una lengua extraña. Y dice, pero has hablado en otro idioma, se ve que le entendieron. Y él no sabía ese idioma. Cosas más grandes.
en Pentecostés eran un manojo, unos cuantos pescadores, gente de oficio, algunos sabría algo más, pero desde luego no eran doctos, y sobre todo en idiomas. Pero en Pentecostés, queridos, cada uno hablaba en el idioma de los que estaban allí. Y es que Pentecostés era la fiesta nacional, una de las 3 fiestas importantes, y estaba llena Jerusalén. Y habría unos que venían, como dicen, pardos, medos, venían de cualquier sitio y hablaban diferente, pero Dios les llevó el mensaje a cada uno en su idioma, por medio de hombres que no tenían estudios, que no sabían, pero que hablaban lo que decían sin saberlo, pero los que le escuchaban sí lo entendían. Me encantó el testimonio de este hombre, porque entre otras cosas, cuando él se fue y luego se quedan los demás en una especie de tertulia comentando, dijeron algo fenomenal. Dijeron, vaya hombre, verdaderamente sabe y es, bueno, le halagaron muchísimo, siendo que había dado testimonio. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Pues que donde estemos, acudamos al Señor para que nos dé la sabiduría y la capacidad de enseñar o de por lo menos decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Este hombre tuvo una enfermedad muy mala que le afectó a las cuerdas vocales, pero ha vuelto a cantar y tiene 82, 83 años. 82, ya me lo decían por allá. Bien, pues con 82 años, Miguel, ¿cuántos tienes? 88, pues Miguel todavía canta. Todavía canta, y Uge también. Tienen más años. Y yo voy rápido hacia esos. ¿Qué quiero decir? Que Dios nos da las fuerzas y la capacidad. No cantamos como este hombre, pero para Dios le vale igual, porque cantamos para Él. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es que no hay cosa que duela más que te digan la verdad, sino sin matices, una verdad no edulcorada. Tampoco era una verdad agresiva, era contarles una realidad que había pasado. Solamente un hombre fue limpiado de la lepra en tiempos de Eliseo. Y esta mujer que estaba pensando en morir, la viuda, porque ya no le quedaba comida, Elías le dijo, tú no te preocupes que aquí no va a faltar el aceite. Y así fue. Oye, muchos días, pero nunca les faltó. Nunca les faltó. Y Naamán el sirio nunca volvió a tener lepra, porque Dios hace las cosas bien. Yo cuando me dicen, bueno, quizá por un poquito, no. Cuando Dios hace algo, lo hace bien y es perfecto. El problema de la ira de estos no es lo que dijo, sino el lugar en que los dejaba a ellos como pueblo de Israel. Eso es lo que les hizo reaccionar con ira. No es lo que dijo. Ellos lo sabían, lo tenían escrito, pero sí el lugar en que les dejaba a ellos como población. Vosotros no me aceptáis como el enviado de Dios, pues os quedáis sin nada. No tenéis ninguna posibilidad. Pero esto es algo tan actual como que hay
pueblos, hay poblaciones, hay familias que rechazan al Señor de tal manera que no tienen posibilidad de recibir al Señor. No tienen posibilidad de salvación. ¿Significa esto que no pueden cambiar? Claro que no. Jesús, hablando con Nicodemo cuando vino de noche allí medio escondido, porque claro, era del Sanedrín y estaba mal visto tratar con Jesús. Hablando con Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo, y el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No se puede. No puedes forzar, porque es inviolable el reino de los cielos. Los hombres tienen poder aquí, algunos más, otros menos, pero en el reino de Dios solo hay uno que manda. Y manda y se le obedece. Y al que no se le obedece, se le echa fuera. Satanás estaba en el reino de Dios, pero quiso hacerse igual a Dios. Era uno de los principales, a la altura de Gabriel o Miguel, un arcángel. Pero dice en el libro de Isaías: ¿cómo caíste, lucero de la mañana? Caíste en picado, porque quisiste hacerte igual a Dios. En el reino de Dios las cosas no funcionan como aquí. Tenemos que ambicionar el reino de Dios, pero no puedes entrar con tus propios pensamientos o con tu propia idea del reino de Dios. Estos tenían su propia idea. Y su propia idea era ver a Jesús como el hijo del carpintero, pero ni siquiera como profeta. Que Jesús era mucho más que profeta. Era, es y será el Hijo de Dios. Eso es inconmovible. Pero ni siquiera le aceptaron como profeta, hasta el punto que dice que se lo llevaron a lo alto de un monte y lo querían tirar. Pero se ve que Jesús pasó en medio de ellos y se fue. No era el tiempo de morir Jesús, ni era la muerte de Jesús esa la que tenía Jesús destinada para él. Pero pasó en medio de ellos y se fue. Estos eran, escucha bien, los creyentes de aquel entonces, eran los que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran los que creían en el Dios de Moisés y en las enseñanzas de Moisés. Era de los que creían en la tierra, que vivían que tenía que ser para ellos siempre, porque Dios así lo había destinado. Después de muchas peripecias, ahora están otra vez allí. No sabemos, pero supongo que es la definitiva. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos. No había ni un solo hombre que dijera: un momento, escuchadle, reflexionemos sobre lo que nos ha dicho, veamos lo que él ha traído y cotejémoslo. No, todos se llenaron de ira. El hijo del carpintero. ¿Sabes? Mucha gente hoy en día le tiene a Jesús por el hijo de un carpintero, que dicen ellos que era muy buena gente, pero no le tienen como el Hijo de Dios. Pues el hijo del carpintero ya no es el hijo del carpintero. Humanamente la gente le llamaba así, aunque no era el hijo del carpintero. Es el Hijo de Dios, que te ama
y que quiere que tú vayas a Él. Y que en vez de hacer lo que estos hicieron, de no creer su palabra, hagas todo lo contrario. Que creas en Él y te entregues a Él. Porque acuérdate de lo que te he dicho hace unos minutos. A predicar el año agradable del Señor. Tiempo presente. Pero Jesús se dejó el tiempo futuro, el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Lo hizo a propósito? Seguro. Ahora es el día agradable. Ahora Dios ofrece. Ahora Dios tiene para ti una oportunidad. Pero cuando venga Jesús, se acabó. No puedes. Si esperas a ese día, ya no tienes tiempo. Porque el mismo Jesús lo comentó. Dos estarán durmiendo, uno será quitado y el otro se queda. Dos estarán trabajando, uno sigue con su azadita o con lo que tenga y el otro se va. Dos mujeres estarán moliendo, una sigue moliendo y el otro se va. Esa es la realidad que te espera si viene el Señor y si no viene también. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, no esperes a mañana, porque mañana puede ser que no llegues. Que Dios os bendiga.